Muy buenos días. Iniciamos lectura. A ver, página 132. Bueno, alto el fuego. Qué ganas de atacar debía tener Churchill. Toda una vida de exigencia, como en una ocasión describió su ambición de liderar y estar en el meollo, acababa de entrecruzarse con años de advertencias sobre la amenaza del nazismo. Churchill llevaba una década fuera del poder. Había esperado, soñado y maquinado para ese momento. Ya era suyo. Los alemanes habían invadido Francia a principios del verano de 1940 y los dirigentes franceses suplicaban a los británicos que mandaran a la Real Fuerza Aérea. Al presentir la derrota francesa, Italia se unió a la contienda y declaró la guerra a los dos. Había estallado la guerra mundial. Es la cuestión decisiva, alegó Maxime Weygand, comandante supremo de las fuerzas francesas, ante Churchill en una reunión a las afueras de París. Estaban en las últimas. Estaban en las últimas. Es imperativo que ni un solo avión de combate permanezca en suelo inglés, le oyó decir Churchill. Deben enviarlos todos a Francia. Para un hombre audaz y atrevido, un hombre que había predicho esa horrible situación, que hacía poco que había asumido el poder de un primer ministro, debió ser una oportunidad imperiosa y trascendental. ¿Se precipitó él a la lucha? No, no lo hizo. Esta no es la cuestión decisiva, respondió Churchill después de reflexionar, manteniendo el equilibrio entre el valor, la disciplina y el presentimiento de que tenía por delante un largo y duro camino. No es el momento decisivo. El momento decisivo llegará cuando Hitler lance a su Luftwaffe contra Gran Bretaña. Si logramos conservar nuestro espacio aéreo, es cuanto pido. Repito, si logramos conservar nuestro espacio aéreo, es cuanto pido, recuperaremos el suyo. Si logramos conservar nuestro espacio aéreo, es cuanto pido, recuperaremos el suyo. Pase lo que pase, estamos decididos a luchar por siempre jamás. Seguro que se moría de ganas de decir que sí. Tenía encima toda la presión para que lo hiciera. Había en juego millones de vidas, además de una incalculable destrucción. Sin embargo, reunió la serenidad y fortaleza necesarias para rechazar a un aliado, para negarle lo que debía parecer su última y única esperanza y reservar sus aviones para la batalla de Inglaterra. Una decisión que la historia demostró que fue la correcta. ¿Habrías podido hacer eso? ¿Puedes confiarlo bastante en ti como para quedarte solo? ¿Puedes soportar de forma estoica que te critiquen y cuestionen para perseverar en lo que sabes que es lo correcto, incluso a costa de pagar un alto precio? Un líder que no puede hacer esto, bueno, no es un líder, es un seguidor. Churchill soportó provocaciones casi en todos los momentos críticos de la guerra. El impulso de intervenir, la presión para que hiciera algo era continuo por parte de sus aliados, del pueblo británico, del enemigo. Pero el éxito, como ocurre con todas las estrategias, dependía de la sensatez y la moderación. En 1942 y 1943 aumentó la presión para que se realizara un desembarco aliado en Europa, abriendo el llamado Segundo Frente contra los alemanes. Una vez más, Churchill se opuso. Llevó a un diplomático estadounidense a hacer una visita nocturna al Parlamento, muy maltrecho a causa de los bombardeos,
y le explicó por qué tenía que oponerse a participar de manera precipitada. Cuando miró al otro lado del estrado de esta cámara, veo, repito, cuando miró al otro lado del estrado de esta cámara, veo las caras que deberían estar aquí, dijo. Solo soy bueno, solo soy bueno porque mis coetáneos están muertos. Solo soy bueno porque mis coetáneos están muertos. Cayeron en Passchendaele o en el Somme y no podemos soportar que otra generación de británicos sea diezmada. A nivel político, lo más seguido de bruces en el lodo de las tierras pantanosas de Bélgica. Sabía que solo tendrían una oportunidad de desembarcar en el continente. No podían ser chapuceros. Aguantó las enérgicas súplicas de sus aliados durante casi 2 años, no porque temiera luchar, sino porque sabía que sus tropas necesitaban más tiempo para entrenar y prepararse. De hecho, eso fue lo que demostrarían los desembarcos en Italia de septiembre de 1943. Costosas demostraciones y valiosos entrenamientos de lo difícil que sería una invasión exitosa en Francia. El 6 de junio de 1944, los aliados desembarcaron en Normandía con el segundo ejército británico, que incluía a más de 60.000 soldados al frente del flanco oriental de la invasión. Había llegado el momento. Con la máxima concentración y una excepcional autodisciplina, Churchill no solo esperó el momento adecuado, sino que lo creó. Nuestra motivación nos impulsa. Nuestro miedo a perdernos algo nos acosa. Los demás ya se han lanzado. Y si perdemos nuestro momento, soportar la presión exige una gran disciplina mental. A veces tenemos que levantar la mano no para dar la señal de avanzar, sino para esperar. Esperar a que el mercado alcance su punto más bajo o más alto, aunque todo el mundo te grite que estás loco, que eres estúpido, porque tú sabes que no es el momento. Esperar el trabajo perfecto para tu talento mientras rechazas el ascenso o sigues aguantando en la negociación del contrato para conseguir lo que sabes que mereces. No morder el anzuelo que te lanza tu rival y traerlo a tu propia trampa. No caer en la tentación de interrumpir a tu rival mientras se ahorca él solito. Dedicar tiempo a algo clásico, transgresor o demoledoramente audaz, aunque pierdas la posibilidad de sacar provecho de las tendencias actuales que todo el mundo insiste en que son el futuro. Descansar pronto en la temporada, como hicieron los Sports, para alcanzar el punto álgido en el momento exacto. Espera a los refuerzos para lanzar un ataque que tenga éxito. Existe un dicho que se remonta a los estoicos, pero que el poeta John Dryden expresó de forma maravillosa. Cuidado con la furia del hombre paciente. Repito, existe un dicho que se remonta a los estoicos, pero que el poeta John Dryden expresó de forma maravillosa. Cuidado con la furia del hombre paciente. Churchill realizó un enorme esfuerzo porque estaba furioso. Era un hombre de acción. Estaba entre la espada y la pared, pero bajo la suave y serena luz, del genio para la estrategia, esperó, no atacó, y cuando lo hizo, aniquiló su objetivo.
Churchill realizó un enorme esfuerzo porque estaba furioso. Era un hombre de acción. Estaba entre la espada y la pared, pero bajo la suave y serena luz del genio para la estrategia, esperó, no atacó, y cuando lo hizo, aniquiló su objetivo. No se trata de mentirte y decirte que tal vez con suerte algún día hagas algo. No, has decidido actuar. Ahora tienes que superar el obstáculo más difícil, aguantar, encajar los golpes mientras tanto, mientras te mueves con diligencia para hacerlo bien y lograr que cuente. ¿Lo harás? En la vida, en la guerra, en los negocios, a menudo solo tenemos un momento, una oportunidad. Nadie te dará una segunda oportunidad. No se puede volver atrás e intentarlo de otra manera para compensar la deficiente preparación, para calcular mejor el tiempo, para obtener una ventaja mayor. Una única oportunidad. ¿Somos lo bastante fuertes para esperarla? ¿Podemos controlar los nervios? ¿Podemos hacer que cuente? Sí, sí que podemos, debemos. Modera tu ambición. En 1791, un joven Napoleón se presentó a un concurso de redacción con la esperanza de ganar el premio de 1.200 francos. El tema era impactante. ¿Cuáles son las verdades y los sentimientos fundamentales que debe aprender el hombre para ser feliz? Redactar el ensayo le llevó 6 meses y no ganó, pero a los 22 años, en su entusiasmo juvenil, dejó una muy buena advertencia sobre la insaciable ambición. ¿Qué hace Alejandro Magno cuando corre, cuando corre de Tebas a Persia y de ahí a la India? Siempre se muestra impactante, pierde el juicio, se cree Dios, escribió el futuro conquistador. ¿Cuál es el fin de Cromwell? Gobierna Inglaterra. Pero, ¿acaso no vive atormentado por todos los puñales de las furias? ¿Pero acaso no vive atormentado por todos los puñales de las furias? Ejemplos irrefutables de intemperancia extrema. Y por si no bastara con eso, Napoleón da el golpe de gracia con una declaración cuyo significado es inequívoco. La ambición que derroca gobiernos y fortunas privadas, que se alimenta de sangre y de crímenes. La ambición es, como todas las pasiones desmedidas, una fiebre violenta e irreflexiva que solo cesa cuando cesa la vida, lo mismo que una conflagración que, avivada por un viento implacable, termina solo después de consumirlo todo. Ojalá le hubiera recordado estas palabras al Napoleón adulto, durante los turbulentos y destructivos años en que se proclamó emperador de Francia y exigió que se emplearan títulos pomposos como Monseigneur, Altesse Serenissime, Serena Majestad y Excelencia para dirigirse a él, y colocaba a sus ineptos parientes en los tronos de toda Europa. Ojalá hubiera podido. Para subrayarme, yo. Sí, pero no puedo porque estoy desde el celular, no soy capaz. Ah, ok, ok. Uy, pero puedes repetirlo de arribita, mi Yoba, que eso está sobre la ambición. No, no me deja. La ambición. La ambición que derroca gobiernos y fortunas privadas, que se alimenta de sangre y de crímenes. La ambición es,
como todas las pasiones desmedidas, una fiebre violenta e irreflexiva que solo cesa cuando cesa la vida, lo mismo que una conflagración que, avivada por un viento implacable, termina solo después de consumirlo todo. Ojalá le hubiera recordado estas palabras al Napoleón adulto durante los turbulentos y destructivos años en que se proclamó emperador de Francia y exigió que se emplearan títulos pomposos como Monseigneur, Altesse Serenissime, Serena Majestad y Excelencia para dirigirse a él, y colocaba a sus ineptos parientes en los tronos de toda Europa. Ojalá hubieran podido recordarle sus opiniones sobre los peligros de la ambición desmedida. Pero, un momento, alguien sí lo hizo. A principios del siglo XIX, Talleyrand, su ministro de Asuntos Exteriores, desenterró el ensayo de los archivos y se lo entregó a Napoleón como un regalo y al mismo tiempo como una advertencia. Y Su Alteza Real e Imperial, otro título que se otorgó, se negó a aceptarlo como ninguna de las dos cosas. El autor merecía ser azotado, dijo Napoleón de su joven yo. Qué ridiculeces dije y qué fastidio sería para mí que se conservaran, exclamó mientras arrojaba al fuego la que creía que era la única copia. Poco después volvería a sembrar el continente con una generación de cadáveres y se vería exiliado a una roca en el océano donde ya no podría causar más daño a la humanidad. Repito, poco después volvería a sembrar el continente con una generación de cadáveres y se vería exiliado a una roca en el océano donde ya no podría causar más daño a la humanidad. Durante siglos, Alejandro fue el ejemplo de la ambición sin límites. Claro que era brillante, por supuesto que logró cosas increíbles, pero ¿a dónde le llevó eso? A terminar vacío, solo, infeliz. Cuando sus hombres comprendieron por fin que nunca estaría satisfecho, los despidió con desdén. Marchaos, id a decirles a vuestros compatriotas que abandonasteis a Alejandro mientras acababa la conquista del mundo. Pero murió casi justo después y su imperio se derrumbó con él. El poeta Juvenal comentó que el mundo entero no fue lo bastante grande para contener a Alejandro, pero al final bastó con un ataúd. Repito, pero murió casi justo después y su imperio se derrumbó con él. El poeta Juvenal comentó que el mundo entero no fue bastante grande para contener a Alejandro, pero al final bastó con un ataúd. ¿Y todo eso para qué? Al igual que Napoleón, no lo hizo por su pueblo ni por una causa. Había librado guerras ofensivas y de agresión porque le venía en gana. Se trataba de una necesidad patológica de conseguir algo cuyas consecuencias acabaron pagando todos los demás. Repito, ¿y todo eso para qué? Al igual que Napoleón, no lo hizo por su pueblo ni por una causa. Había librado guerras ofensivas y de agresión porque le venía en gana. Se trataba de una necesidad patológica de conseguir algo cuyas consecuencias acabaron pagando todos los demás. Dejar los malos hábitos, sobre todo los más codiciosos, requieren de una disciplina considerable, pero todas las adicciones del mundo, la más, pero de todas las adicciones del mundo, la más tóxica y más difícil de controlar
es la ambición, porque a diferencia de la bebida, la sociedad la premia. Admiramos a los que tienen éxito. No les preguntamos qué hacen o por qué, solo cómo lo hacen. Pasamos por alto convenientemente la escasa satisfacción que le aportan sus logros, lo desgraciados que son la mayoría de ellos y lo desdichados que suelen hacer a quienes le rodean. Repito, dejar los malos hábitos, sobre todo los más codiciosos, requieren de una disciplina considerable, pero de todas las adicciones del mundo, la más tóxica y difícil de controlar es la ambición, porque a diferencia de la bebida, la sociedad la premia. Admiramos a los que tienen éxito. No les preguntamos qué hacen o por qué, solo cómo lo hacen. Pasamos por alto convenientemente la escasa satisfacción que les aportan sus logros, lo desgraciados que son la mayoría de ellos y lo desdichados que suelen hacer a quienes les rodean. Séneca, un hombre al que su ambición le causó problemas, como a Napoleón, decía de un general llamado Mario, el Napoleón de su época, que aunque Mario domina los ejércitos, la ambición domina a Mario. Se lamentaba de los líderes, comerciantes y conquistadores que perturbaban el mundo por estar ellos mismos perturbados. Mario, Napoleón y Alejandro eran poderosos, pero en última instancia carecían de poder porque no podían detenerse, porque nunca tenían suficiente. Necesitaban dominar a millones de personas porque no podían dominarse a sí mismos. Al igual que hacemos con nuestra relación con las drogas o los dispositivos, tenemos que preguntarnos, ¿quién manda? ¿Nuestra mente o nuestra servil necesidad de ser el más grande, el que más gana, el más rico, el más poderoso, el más famoso? La necesidad de hacer más, de conseguir más, de lograr más, de lograr una y otra vez. Repito, la necesidad de hacer más, de conseguir más, de lograr una y otra, de lograr una y otra vez. Tenemos que preguntarnos, ¿qué me aporta esto en realidad? ¿Qué consigo? ¿Alguna vez los logros de Napoleón le hicieron feliz? El poder y la riqueza ni siquiera le proporcionaron seguridad, además de culpa y vergüenza que sin duda merecía. Murió solo en la segunda isla a la que fue exiliado en mitad del océano. Lo repito, al igual que hacemos con nuestra relación con las drogas o los dispositivos, tenemos que preguntarnos, ¿quién manda? ¿Nuestra mente o nuestra servil necesidad de ser el más grande, el que más gana, el más rico, el más poderoso, el más famoso? La necesidad de hacer más, de conseguir más, de lograr una y otra vez. Tenemos que preguntarnos, ¿qué me aporta esto en realidad? ¿Qué consigo? ¿Alguna vez los logros de Napoleón le hicieron feliz? El poder y la riqueza ni siquiera le proporcionaron seguridad, además de culpa y vergüenza que sin duda merecía. Murió solo en la segunda isla a la que fue exiliado en mitad del océano. Ahora bien, esta crítica no quiere decir que haya que despreciar a todos los logros. ¿Cómo sería el mundo si nadie intentara hacer nada?
Si nadie se esforzara por mejorar o hacer más, si no tuviéramos ambición, algún gran objetivo que perseguir, ¿cómo sabríamos a qué cosas sin importancia, a qué distracciones decir que no? Repito. Ahora bien, esa crítica no quiere decir que haya que despreciar todos los logros. ¿Cómo sería el mundo si nadie intentara hacer nada? Si nadie se esforzara por mejorar o por hacer más? Si no tuviéramos ambición, algún gran objetivo que perseguir, ¿cómo sabríamos a qué cosas sin importancia, a qué distracciones decir que no? La ambición no es mala, pero hay que moderarla. Como los demás elementos de la disciplina, se trata de equilibrio. El monje o el sacerdote que trata de reducir sus necesidades a cero, que rechaza todo y a todos en aras de la perfección espiritual, no se diferencia demasiado del multimillonario que no deja de construir o del quarterback que ni siquiera contempla la posibilidad de retirarse. Por otra parte, quien no sueña con nada, quien no cree en nada, quien no intenta nada, bueno, tampoco se trata de eso. Repito, la ambición no es mala, pero hay que moderarla. Como los demás elementos de la disciplina, se trata de equilibrio. El monje o el sacerdote que trata de reducir sus necesidades a cero, que rechaza todo y a todos en aras de la perfección espiritual, no se diferencia demasiado del multimillonario que no deja de construir o del quarterback que ni siquiera contempla la posibilidad de retirarse. Por otra parte, quien no sueña con nada, quien no cree en nada, quien no intenta nada bueno, tampoco se trata de eso. De lo que estamos hablando es del temperamento. Debemos tener un sentido de la identidad y de la propia valía que pueda frenar nuestra incesante ambición antes de que se desborde, como advirtió Shakespeare. Repito, de lo que estamos hablando es del temperamento. Debemos tener un sentido de la identidad y de la propia valía que pueda frenar nuestra incesante ambición antes de que se desborde, como advirtió Shakespeare. Sin el freno que impida que nos dejemos llevar, la ambición no solo nos priva de la felicidad, sino que además puede destruirnos y perjudicar a los demás, como siempre hacen los insaciables conquistadores, ya sean víctimas inocentes de las guerras que libran, las personas a las que utilizan y desechan en su ascenso a la cima, la familia que descuidan en el proceso o los innumerables imitadores a los que inspiran. No necesitamos logros para sentirnos bien ni para ser lo bastante buenos. ¿Qué necesitamos? La verdad, no mucho, un poco de comida y agua, un trabajo que nos suponga un reto, una mente serena en medio de la adversidad, una rutina bien establecida, una causa con la que estemos comprometidos, algo en lo que estemos mejorando. Todo lo demás es un extra, o peor, tal y como la historia ha demostrado en innumerables ocasiones, la fuente de nuestra dolorosa caída. Repito esto último. La ambición no es mala, pero hay que moderarla. Como los demás elementos de la disciplina, se trata de equilibrio. El monje o el sacerdote que trata de reducir sus necesidades a cero, que rechaza todo y a todos en aras de la perfección espiritual, no se diferencia demasiado del multimillonario que no deja de construir
o del quarterback que ni siquiera contempla la posibilidad de retirarse. Por otra parte, quien no sueña con nada, quien no cree en nada, quien no intenta nada, bueno, tampoco se trata de eso. De lo que estamos hablando es del temperamento. Debemos tener un sentido de la identidad y de la propia valía que pueda frenar nuestra incesante ambición antes de que se desborde, como advirtió Shakespeare. Sin el freno que impida que nos, sin el freno que impida que nos dejemos llevar, la ambición no solo nos priva de la felicidad, sino que además puede destruirnos y perjudicar a los demás, como siempre hacen los insaciables conquistadores, ya sean víctimas inocentes de las guerras que libran, las personas a las que utilizan y desechan en su ascenso a la cima, la familia que descuidan en el proceso o los innumerables imitadores a los que inspiran. No necesitamos logros para sentirnos bien ni para serlo bastante buenos. ¿Qué necesitamos? La verdad, no mucho. Un poco de comida y agua, un trabajo que nos suponga un reto, una mente serena en medio de la adversidad, una rutina bien establecida, una causa con la que estemos comprometidos, algo en lo que estemos mejorando. Todo lo demás es un extra, o peor, tal como la historia ha demostrado en innumerables ocasiones, la fuente de nuestra dolorosa caída. El dinero es una herramienta peligrosa. Baby Ruth ganó más dinero como atleta del que una persona podría haber gastado de forma razonable en toda su vida. Y sin embargo, ahí estaba él, derrochando a manos llenas. Su salario de novato de $600, cuando una barra de pan costaba 5 centavos, se repartían cheques de $50. Se repartían cheques de $50 2 veces al mes. El primer cheque que recibió se lo gastó en una bicicleta. Cuando pasó a ganar mucho dinero, se lo gastaba en coches deportivos, trajes a medida, abrigos de cuero, camisas de seda, alfileres de corbata de diamantes con forma de herradura y visitas frecuentes a casinos e hipódromos. Ruth le compró a su primera mujer un abrigo de bisón de $5,000 cuando corrió el rumor de que su matrimonio estaba pasando un mal momento. Cuando los Yankees consiguieron el banderín en 1928, Ruth alquiló 4 habitaciones y dio una fiesta en un hotel. Compró un piano cuando supo que el hotel no tenía. Su salario de jugador de béisbol era mayor que el del presidente de Estados Unidos, pero solía empezar los entrenamientos de primavera pidiendo prestado a sus compañeros de equipo hasta que llegaron los cheques de los partidos. No tenía ni idea de cómo gestionar el dinero, dijo un manager. Parecía pensar que no iba a terminársele nunca. Compraba de todo. El vestuario de los Yankees se partió de risa cuando oyó a Ruth decirle a un joven Gerrit: ahorra, hay que pensar en el momento en que no puedas seguir jugando béisbol, ya que se calculaba que para entonces Baby había gastado cientos de miles de dólares de las ganancias como profesional en darse la buena vida. Sin duda, disfrutó más que un hombre frugal como Catón, pero también acabó arrepintiéndose, igual que sus herederos, tanto como de su, tanto como de su glotonería. Repito, sin duda disfrutó más que un hombre frugal como Catón, pero también acabó arrepintiéndose tanto como de su glotonería. Mucha gente rica se ve
en esa situación. Se suponía que la finalidad del éxito era gozar de seguridad, libertad y satisfacción. En realidad le produjo ansiedad, envidia e inestabilidad. Lo único que me preocupa en esta vida es el dinero, confesó Churchill a su hermano en una ocasión. A diferencia de la mayoría de la clase alta británica, Churchill trabajaba para ganarse la vida y se convirtió en uno de los escritores mejor pagados del mundo. Pero poco importaba eso cuando era, como le describió su madre, un auténtico colador en lo referente al dinero. Repito, Churchill trabajaba para ganarse la vida y se convirtió en uno de los escritores mejor pagados del mundo. Pero poco importaba eso cuando era, como lo describió su madre, un auténtico colador en lo referente al dinero. Lo ganaba rápido y lo gastaba aún más deprisa. Y después se preguntaba a dónde había ido a parar. Su amada Charwell, una, su amada Charwell, una finca en la campiña inglesa, fue una compra tan impulsiva y poco meditada que casi le costó el matrimonio. Churchill perdió $50,000 especulando en la bolsa en 1929. Fue una pérdida tremenda que no podía permitirse, pero de la que tampoco aprendió. No tardó en volver a la bolsa y en un solo mes perdió 3,000 en acciones de Montgomery Ward. Y a eso había que sumarle las apuestas que hacía en los casinos de Europa. Como si el mundo no fuera lo bastante aterrador en su época, Churchill hablaba de la sensación de que se estaba hundiendo en el abismo, pues en lo económico así era. Una vez, una vez se dibujó como un cerdito agobiado que cargaba 9,000 kilos sobre el lomo. Incluso durante los bombardeos discutía con su gente sobre las regalías y pensaba en exenciones de impuestos. Repito, una vez se dibujó como un cerdito agobiado que cargaba 9,000 kilos sobre el lomo. Incluso durante los bombardeos discutía con su agente sobre las regalías y pensaba en excepciones de impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por falta de disciplina. Era el intento de disfrutar de los lujos de sus padres que sus padres no le dieron. Repito, ¿por qué? ¿Por qué? Por falta de disciplina. Era el intento de disfrutar de los lujos que sus padres no le dieron, de comprar el amor y la diversión que se había perdido. Era un intento de ponerse a prueba, de estar a la altura de los mejores, los más brillantes y más ricos de su época. Por fortuna, Churchill era un hombre vital y enérgico, pero ¿cuánta de esa vitalidad se desperdició? ¿Para qué? Y aunque tuvo la suerte de salir adelante, su hijo, que heredó sus hábitos, pero no su talento, no tuvo tanta suerte. Ojalá su padre hubiera podido refrenarse. Cuando tus decisiones te convierten en alguien que tiene que preocuparse por el dinero, entonces no eres rico, por mucho que ganes. Repito, cuando tus decisiones te convierten en alguien que tiene que preocuparse por el dinero, entonces no eres rico, por mucho que ganes. Al otro lado del Atlántico, el actor F. Scott Fitzgerald se deterioraba de manera similar. Estaba enamorado de la riqueza, del glamour. Estaba motivado y poseía un gran talento, pero también una inmensa inmadurez y un matrimonio que sacaba lo peor de ambos. Solía escribir para mí,
se lamentaba mientras miraba la montaña de deudas. En ese momento escribía para mantener a raya a los acreedores, para salir del pozo con sus editores o con sus amigos. Eso destruyó su confianza, le arrebató el amor que sentía por su oficio. A pesar de haber ganado lo que hoy serían millones, murió en la ruina, en la habitación de un hotel solo. Su fortuna se había esfumado a costa de tantos años perdidos de buenos escritos. Repito, su fortuna se había esfumado a costa de tantos años perdidos de buenos escritos. El pobre hijo de puta, dijo Dorothy Parker mientras miraba a Fitzgerald, de 44 años, en su ataúd. Lo que más le llamó la atención fueron sus manos estropeadas y arrugadas que evidenciaban en silencio el precio de todos los excesos, de todos los vicios, algo que ni siquiera el embalsamador más hábil habría podido ocultar. Si tienes dinero, gástalo. El problema viene cuando la gente gasta lo que no tiene para conseguir lo que no necesita a un precio que ni siquiera merece la pena. Repito, si tienes dinero, gástalo. El problema viene cuando la gente gasta lo que no tiene para conseguir lo que no necesita a un precio que ni siquiera merece la pena. Por fortuna, Churchill tuvo suficiente dominio de sí mismo, o tal vez buena suerte, para no cruzar el límite. Nunca llegó a tocar fondo, pero estuvo a punto. Y qué diferente, y qué diferente podría haber sido el destino del mundo si lo hubiera hecho. ¿Qué te hace pensar que tú puedes mentirte, correr ese riesgo? Repito, ¿qué te hace pensar que tú puedes permitirte correr este riesgo? Correr ese riesgo. Que posees tanto talento que el grifo nunca se cerrará? ¿Que puedes quemar la vela por los dos extremos? ¿Que tu inagotable necesidad de más no te corromperá? Vale la pena dedicar un minuto a aclarar que vivir por encima de nuestras posibilidades no es la única forma de gestionar el dinero de forma irresponsable. La virtud de la moderación de Catón se puede llevar al exceso con facilidad, como tal vez hizo Catón. Repito, la virtud de la moderación de Catón se puede llevar al exceso con facilidad, como tal vez hizo Catón. También es una irresponsabilidad practicar la tacañería en las pequeñas cosas y el derroche en lo importante, consumir tu vida y tu vitalidad en un intento de ahorrar nimias cantidades en cosas que carecen de importancia. Repito, vale la pena dedicar un minuto a aclarar que vivir por encima de nuestras posibilidades no es la única forma de gestionar el dinero de forma irresponsable. La virtud de la moderación de Catón se puede llevar al exceso con facilidad, como tal vez hizo Catón. También es una irresponsabilidad practicar la tacañería en las pequeñas cosas y el derroche en lo importante, consumir tu vida y tu vitalidad en un intento de ahorrar nimias cantidades en cosas que carecen de importancia. La disciplina con el dinero es relativa. En Internet abundan las personas legítimamente adineradas que comparten consejos sobre cómo reutilizar las bolsas de basura o reunir cupones para reducir costes en cosas en las que ni siquiera deberías pensar dos veces.
No se preocupan por las cosas pequeñas, se preocupan por cosas microscópicas. Claro que es importante ahorrar. Solo debemos cerciorarnos de que esto no nos cueste nuestro recurso más preciado, el tiempo. También puede costarnos la relación con personas encantadoras, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros amigos, que tal vez no sean tan estrictas consigo mismas. Repito, también puede costarnos la relación con personas encantadoras, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros amigos, que tal vez no sean tan estrictas consigo mismas. Durante siglos, las personas en ambos extremos del espectro económico han malinterpretado su valor, su finalidad. Fitzgerald pensaba que los ricos eran especiales, diferentes a los demás. Hemingway escribió como respuesta: sí, tienen más dinero. El dinero no es ni bueno ni malo, es una herramienta. Por ejemplo, los escritos de Churchill lo mantuvieron cuando estuvo exiliado en el desierto político. Si el dinero proporciona libertad e influencia, es estupendo. Si el dinero proporciona libertad e influencia, es estupendo. Si se convierte en una adicción o en un trastorno, o peor aún, en una distracción, no es tan bueno. Como cualquier herramienta poderosa, el dinero tiene también sus riesgos y hay que manejarlo de forma segura y consciente. Y no es para personas frágiles de mente. El dinero no compra la felicidad, pero puede librarte de algunas frustraciones. No te da la libertad si dependes de que te proporcione cosas que no necesitas o más de lo que necesitas o más de lo que necesita cualquier persona sensata. El problema es que muchos nos decimos que algún día estaremos por encima de eso, que si ganamos lo suficiente, si tenemos suficiente éxito, no tendremos que preocuparnos por nada de eso. Y 5:55, yo creo que dejamos hasta ahí, porque falta todavía. ¿Mm? Repetimos mañana este capítulo. Sí, ¿Están de acuerdo? no se pudo subrayar. Sí, mañana repasamos, Está porque interesante. no tengo el computador hoy. Vale, mi Yoba. Sí, es supremamente importante, especialmente esto del dinero.